pudo haber dado. No nos hizo robot, no, Él no nos manipula, Él no nos obliga a elegir, tenemos ese derecho. Y ese derecho a elegir es lo que hace que cada quien sea dueño o constructor de su destino. Eso es lo que nos lleva a elegir. Es mucha la gente que le echa la culpa a otras personas de lo que ellos son. Están culpando a los papás, al gobierno, a este hermano, quizá a esta hermana, al patrón, al vecino, al gato, ¿no? Al perro. Y están diciendo que por causa de esas personas o por causa de esos animales o por causa de esos que pasan, muchos le echan la culpa al calor, otros al frío, a la ciudad donde viven, el lugar donde están. Eh, pero muchas personas o cosas podrán influir en el destino de una persona, pero la decisión final la toma cada quien. Cada quien va a tomar esa decisión, como le he dicho algunas veces, cuando no íbamos a venir a Hermosillo, le dije a la familia, vamos a un lugar donde hace mucho calor, así que allá va a ser mucho calor, y no anden diciendo que está haciendo mucho calor, porque va a ser mucho calor. O sea, no renieguen, más que nada, no renieguen del calor que va a ser, porque vamos al calor. O sea, podríamos decir, no, es que estoy de mal humor por causa del calor. No, es que ando así porque por esto. Pero nadie puede culpar a nadie del destino que tenga, sino que será de acuerdo a las decisiones que tome. Hay esta historia de dos hermanos, habían tenido un padre alcohólico, este era irresponsable, hasta los llegaba a maltratar a estos hijos. Y el mayor se convirtió en un alcohólico y dejó la escuela y se casó. Frecuentemente también él maltrataba a su familia, apenas trabajaba y en repetidas ocasiones tenía problemas con la policía. Cuando en una ocasión le preguntaron por qué actuaba de esa manera, él contestó, es que no puedo superar la infancia que viví. Eso fue lo que dijo, no puedo superar la infancia que viví, diciendo la culpa de lo que yo soy es la crianza que yo tuve, la crianza que me dieron. El hermano menor, a pesar de los problemas y dificultades, nunca dejó de estudiar. Se casó y se convirtió en un buen esposo y en un buen padre. Entonces, él llegó a ser un empresario exitoso. Un día en una entrevista le preguntaron a qué atribuía el éxito que en su vida había tenido y él respondió, desde muy temprana edad decidí que no sería como mi papá, que iba a luchar por alcanzar algo en la vida. Dos hermanos que se criaron en la misma casa, en el mismo hogar y tuvieron dos destinos diferentes y así es la vida. En un mismo hogar se pueden criar dos hijos o varios hijos y tener diferente destino. Y no podemos decir el problema es mi papá, es mi mamá. O yo ahorita se me viene a la mente, no estaba en el mensaje, yo tengo 3 hermanos, 2 mayores que yo. Y yo veo que somos muy diferentes, pero yo puedo decir, no, por causa de mi papá, pudiera haber dicho, tengo traumas, por causa de la crianza, pero mi hermano mayor, el que me gana con 3 años, el que me sigue después de mí para arriba, pues él la hizo muy bien, la hizo muy bien, está muy bien. Él nunca habla de traumas, él nunca habla de complejos. Pero estuvimos el mismo papá, la misma mamá, nos quedamos donde mismo. O sea, es muy diferente. Yo no puedo decir no por causa de mis padres. ¿Por qué? Porque vamos a decir que el otro la está haciendo. Ahora yo sé que gracias a Dios, Dios me liberó. Un buen o mal destino no depende de lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa. A lo que nos pasa. Ahí va a estar el destino que vamos a tener y vamos a ver la historia de Ruth. Yo quiero mirar esta historia, una historia muy conocida. Yo este mensaje le puse decidiendo correctamente o decidiendo bien, como usted guste ponerla ahí. Ruth 1:11 al 18. Y Noemí respondió, volveos hijas mías, ¿por qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos?
Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche tuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habías vosotros de esperarlos para que hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Vamos a mirar pues decidiendo bien o decidiendo correctamente. Vamos a mirar primeramente echando nuestras vidas en la dirección correcta. Echando nuestras vidas en la dirección correcta. Está esa historia, una vez se lo he dicho, en los montes de los Alpes de Suiza dicen que hay un lugar donde se puede echar un pedacito de madera allá arriba en cierta dirección, y si lo echa en esa dirección llegará al río Danubio y de allí al Mar Negro. Echándola en otra dirección se va, si la echa para acá llega allí, si la echa a este lado, dice que viajará a través del río Rin hacia el Mar del Norte. Echándola aún en otra dirección llegará al Mediterráneo. Aunque estos tres mares están tan distantes uno del otro, el destino del pedacito de madera está determinado en dirección en que es echado. En esa dirección que es echado, ahí llega ese pedazo de madera. En la vida nuestro destino dependerá en qué dirección le echemos, qué decisiones hagamos. Ahí va a determinar hacia dónde usted y yo vamos a llegar en la vida. Toda decisión llevará a cierto lugar, a cierto destino. Toda decisión lo va a llevar a cierto lugar, a cierto destino. Algunas veces todo el destino de una persona depende de una aparente simple elección. Todo el destino depende de ello. Para muchos, elegir con quién casarse determina su destino. No más, allí se determina su destino. Como les digo, hay cosas que se me vienen a la mente. No es bueno hablar todo lo que uno viene a la mente, pero recuerdo cuando mi esposa me dijo su cuñada, mi cuñada me dijo, mi esposa dice que ahora va a ser esposa de pastor porque se va a casar conmigo. Ella echó su vida, vamos a decir, esa decisión de casarse conmigo, aunque pues fellito toda la cosa, pero ella ha decidido eso, la llevó a ser esposa de pastor y pues está todavía como una esposa de pastor. Pero esa decisión, elegir casarse conmigo, yo estoy poniendo el ejemplo de mi esposa. Ella eligió, si hubiera elegido cualquier otro ahí de esos, ¿verdad? Pues que fuera de ella, no fuera esposa de pastora, no voy a menospreciar a nadie, pero su destino hubiera sido en otra dirección. Su destino no hubiese sido en esta dirección, hubiera agarrado un rumbo muy diferente. Para muchas de ustedes, hermanas, jovencitas que no están casadas, el rumbo de su destino mucho lo va a decidir con quién se van a casar. Y usted también, jovencito, también también va a decidir qué rumbo, cuál va a ser su destino. Muchos no lo entienden así y no se preocupan mucho en elegir bien, se dejan llevar por su corazón. No se deje llevar por su corazón. No se deje llevar por su corazón. No se deje llevar por su deseo. No se deje, o sea, porque está eligiendo su destino, o sea, para allá va a agarrar su vida. Para otros, elegir los amigos determinará su destino. Es importante elegir bien los amigos porque ellos determinarán mucho de nuestro destino. A lo mejor usted me escucha y le entra por un oído y le sale por el otro y usted no me cree. No me cree a mí, créale a la Biblia, Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El que anda con sabios, sabio será, tendrá un tremendo destino.
Él va a tener un buen destino. Júntese con necios, con personas de mal testimonio, personas que no son un buen ejemplo, va a ser quebrantado. La Biblia no puede ser quebrantada. La Biblia lo que dice, eso se cumple. Para otros, una decisión como la que hizo Lot determinará su destino. ¿Qué decisión hizo Lot? Se separó de aquel que tenía las promesas. Se separó de Abraham. Él agarró su propio camino. Él agarró un camino muy diferente. Sí, Abraham le dio a elegir y él eligió. Él eligió separarse de Abraham. El destino de Job se decidió cuando él dijo, aunque él me matara, en él esperaré. Job 13:15, ahí lo dice. Para mí yo creo que ahí se decidió el destino de Job, lo que iba a recibir de Dios en el futuro. Aunque él me matare, el Señor me matare, voy a esperar. Yo voy a esperar. Todos un día nos hemos encontrado o nos vamos a encontrar en un punto donde una decisión determinará todo nuestro destino. Una sola decisión va a determinar todo nuestro destino. Yo sé que hay muchas decisiones que van a ir determinando nuestro destino, pero entre todas las muchas decisiones que he hecho, yo tengo en mente unas poquitas, muy poquitas, que yo digo, si aquí yo hubiera elegido mal, y me hubiera ido mal. O sea, mi vida hubiera agarrado otro destino muy diferente. Otro destino muy diferente. ¿Cuántos destinos han truncado, han agarrado un rumbo muy, pero muy diferente cuando están siguiendo a un rebelde? Cuando eligen la rebelión, cuando eligen unirse a un rebelde nunca le va a ir bien. Un rebelde nunca, jamás. O sea, si solamente logramos captar eso, si usted logra captar eso, que un rebelde nunca la va a llevar mal. El punto es que el rebelde nunca se cree rebelde. Y el que sigue a un rebelde nunca cree que está siguiendo a un rebelde. Ese es lo peligroso del asunto. No se cree que es rebelión. En el texto miramos a dos mujeres en una encrucijada. Las dos están en donde mismo, paradas en el mismo lugar. Las dos tienen las mismas posibilidades de éxito y derrota. Cada una hizo una decisión, cada quien echó su vida en una dirección. Orfa, como miramos ahí, decidió mal, Ruth decidió bien. Orfa se perdió en la historia y se perdió eternamente. Están las dos allí juntas. Ellas podían decidir seguir a Noemí o abandonarla, regresar con sus dioses. Ruth decidió bien. Qué tremendo destino de Ruth. Miremos Ruth 4:13. Ella se casa, antes de leerlo, ella se casa con Boaz, se casa con uno de la línea del Señor Jesucristo y ella aparece en la genealogía del Señor Jesucristo. Ruth 4:13. Boaz pues tomó a Ruth, ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y dio a luz un hijo. El hijo que tuvo vino a ser el abuelo de David, ella vino a ser la bisabuela de David. Mateo 1:5. Salmón engendró de Rahab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. La historia de Orfa y Ruth es un ejemplo de que decisiones son destinos. Decisiones, iglesia, hermano, hermana, decisiones son destinos. Cualquier decisión que usted haga, la vida consiste en decisiones. Son las decisiones las que van forjando el destino. Estas dos mujeres pasaron por el mismo, tuvieron la misma desgracia, tuvieron las mismas oportunidades. Un día estuvieron juntas, pero una se perdió, la otra tuvo un glorioso destino. Aquí están estas dos mujeres. Se casaron con dos hermanos. Ellas no eran hermanas. Orfa y Ruth no eran hermanas. Eran de ahí del pueblo de Moab. Pero se casaron con dos hermanos. Y aquí, imagínense, ¿cuánto tiempo convivirían ellas dos? Orfa y Ruth conviviendo, amigas, en la familia, viviendo con su suegra, conviviendo ahí con su suegro.
lo que sea. Yo sé que se murió el suegro y ahí están ellas conviviendo y no sé a quién se le moriría primero, el marido de ellas dos, a Ruth o a Orfa, pero se mueren, pasan las mismas, el mismo dolor, ellas están teniendo el mismo dolor porque a las dos se les murió el marido. Ahora aquí están, o sea, le pasó lo mismo, pero un día su camino fue diferente. ¿Sabe qué los separó a estas dos mujeres? Una decisión. Una sola decisión. Orfa ya agarró otro rumbo. Y Ruth pues tuvo un glorioso destino. Mucho del buen destino o mal destino que vamos a tener es decidir a quién vamos a seguir. Óigame bien. ¿A quién vamos a seguir? ¿Qué persona será nuestro guía e influencia en nuestra vida? Usted ya sabe, se lo digo cada rato. Hace muchos años yo decidí que yo seguiría a mi pastor. ¿Ah? Muchos dicen, pues, a ser muy convenenciero usted, puede salir del compañerismo. Pero cuando yo decidí seguir a mi pastor, bueno, siempre lo he tenido, pero no lo había confesado. Yo ahí sí hice una decisión así. Siempre que me salvé, a seguir a mis pastores. Pero cuando yo decidí seguir a mi pastor ahorita, que ahorita es mi pastor hermano José, pues fue cuando él llegó a la iglesia de los Mochis. Pero él era pastor de la iglesia de los Mochis, él no era el líder del compañerismo. Yo nunca me imaginé que iba a ser el líder del compañerismo. ¿Ah? Yo nunca me imaginé eso. Yo solamente dije, yo voy a seguir a mi pastor, voy a ser fiel a mi pastor, yo voy a estar detrás de mi pastor, voy a ser un paje de armas de mi pastor y yo le voy a dar a mi pastor a que él tenga un buen destino. Eso fue todo. Pero como ya después él no nada más fue el líder de la iglesia, no fue nada más pastor de la iglesia de los Mochis, ya fue el líder del compañerismo, pues ahí me llevó a mí, ahí me lleva, ahí me trae, aquí me trae. Pero mucho de mi destino se ha decidido de allí, de esa vez que dije, yo voy a ser, mi pastor va a ser mi guía, yo voy a dejar guiar por él, mi vida la voy a poner en sus manos, mi matrimonio, mi familia, todo. Y de ahí se ha decidido mi destino. De ahí se ha decidido ser fiel. Si ha habido rebeliones, si ha habido cosas, bueno, yo hice una decisión, ser fiel. Ser fiel. Haya rebelión en lo que haya, yo voy a ser fiel. Vamos a mirar, un buen destino empieza de una manera pequeña. Job 8:7, aunque tu principio ha sido pequeño, tu postrer estado será muy fiel, muy grande, perdón. Todo buen destino empieza de una manera pequeña, insignificante. Ruth un día no tenía nada, pero por sus buenas decisiones Dios la empezó a prosperar y a dar destino. Nos gusta la historia de Ruth, nos gusta su final, cuánto fue bendecida, pero ella empezó de abajo, Ruth 2:2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve hija mía. Recoger espigas era el oficio de los pobres, de los menesterosos. Pero Ruth de ahí empezó. El destino se forma de una manera insignificante, se forma a través de decisiones hechas en la oscuridad donde nadie le ve. Como alguna vez se lo he dicho, cuando se imaginó Ruth que esa decisión hecha en la oscuridad la llevaría a tener un tremendo destino. Ella simplemente está decidiendo, ella no está decidiendo que quiere salir, quiere aparecer en la genealogía del Mesías. A lo mejor ni conocía de un Mesías, era moabita, no sabía nada de las leyes, de las costumbres de los judíos, pero ella está decidiendo seguir a esta mujer que era la correcta. Es que en la vida va a haber personas a las que será la persona correcta a la que tengamos que seguir. Y cuando usted y yo estemos siguiendo a esa persona correcta, nos va a ir bien en la vida. En nuestro caso tenemos un pastor. Bueno, yo en mi caso tengo un pastor. No sé si usted tenga pastor, lo más seguro es que sí. Pero todos tenemos un pastor. Cada decisión que hacemos es vista por los demás, especialmente por Dios. Mire, Ruth 2:11 dice así. Y respondiendo vos, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes.
sea, ella hizo decisiones en la oscuridad, allá en el desierto, pero se llegó a saber todo lo que ella hizo. He sabido, dice vos, es un hombre rico. He sabido todo lo que has hecho con tu suegra. El testimonio, hermano, cuenta mucho para que se abran puertas de bendición. Ruth 3:11. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Fíjese, aquí ya se ganó el corazón de este rico, esta muchachita. Yo haré contigo lo que tú digas, pero ¿por qué? Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ruth decidió siempre bien, hacer las cosas bien, tener un buen testimonio, ser una mujer que no se metiera en problemas, o sea, de no meterse en problemas, o sea, tener un buen testimonio. Y se casó con Ruth porque tuvo un buen testimonio, porque ella decidió ser una mujer virtuosa y ella pues tuvo un glorioso destino. El destino de una persona, se lo vuelvo a decir, se forma en la oscuridad, en esas decisiones que parecen insignificantes, esas decisiones de fidelidad. En la vida hay muchas decisiones que tenemos que hacer para tener un buen destino, pero hay una en especial que marcará su destino definitivo. Si usted mira que alguien está siendo usado por Dios, un día no estuvo allí, empezó de abajo, hizo decisiones en lo oscuro, ha ido escalando, un día hizo una decisión que marcó pues su destino definitivo. Una decisión. Igualmente, si mira a alguien bendecido y próspero, un día no tenía nada, pero una buena decisión tras otra lo llevó a ser bendecido y prosperado por Dios. Quiero dirigirme un poquito hacia los jóvenes, haciendo buenas decisiones desde jóvenes. Aquí tenemos algunos jóvenes. Y si usted no es joven, de tal manera agarre su parte. Dios puede hablarle. Dios puede hablarle. Hay algunos que se creen chavorrucos, ¿verdad? Yo estoy chavo. No, el otro día me dijeron, hoy ni parece los años que tienes, parece que estás joven. Bueno, también es para usted. Bueno, el pastor Sergio Torres de la ciudad de Guasave, voy a poner a él de ejemplo, se salvó en 1982 a los 15 años de edad y le empezó a echar ganas. Hoy está teniendo un tremendo destino, ahí en Guasave, Sinaloa. Él es pastor, pero él se salvó a los 15 años. Jóvenes, ¿cuántos años tienen ustedes? Ninguno de ustedes quiere ser pastor. Usted se quiere casar, ¿para qué se quiere casar? Nadie de ustedes quiere ser pastor. Jovencitas, ninguna de ustedes quiere ser esposa de pastor. Nadie quiere ser. Este joven, le digo porque cuando llegué a la iglesia, él se salvó como medio año antes que yo, y yo creo que le ganó como con unos 6 años. Él tenía 16 años cuando yo ya llegué a la iglesia, y él 22, y yo 22, perdón. Y él estaba preocupado por mí. Él se preocupaba porque una vez le dije, fui allá con mi familia, con mi tía, y ella estaba una prima apostólica, y pues estuvimos hablando y le platiqué. No, los apostólicos, ya me dijo, están bien torcidos y toda la cosa, con un celo. Le dije, no, nomás te estoy platicando, no me quiero ser apostólico, le dije yo. Nada, nomás te estoy platicando. Pero ella estaba preocupado por mí, tenía 16 años, preocupado porque yo me ganaba con medio año. En ese tiempo yo tenía como medio año de cristiano, él tenía un año, ya, pero tenía 16 años. Joven, ¿se preocupa usted por un nuevo converso? ¿Quién es el que está mayor que usted? Él tenía 16 años, yo 22, son muchos, 6 años. Y él estaba preocupado por mí. Pero por eso él ahora está teniendo un tremendo destino. ¿Qué le diremos del pastor Francisco Tirado, que fue misionero en Quito, Ecuador? Hoy está el pastor ahí me olvidé el nombre, en Guadalajara, pero es Zapopan, ahí en Guadalajara, Zapopan. Se salvó a los 17 años, él se salvó en 1985, fue cuando mi esposa y yo andábamos de novios. Él andaba de novio con una muchachita muy bonita,
Ella tenía 15 años. Ella no quiso servir a Dios, la cortó y él le empezó a echar gana y Dios lo ha bendecido grandemente. A mí me sorprendió, yo tenía, ciertamente ya tenía como 3 años yo de cristiano, pero me sorprendió porque él llegó así muy, ¿cómo se dice? Muy catrincito siempre, hermano Francisco ahí con sus zapatos bien boleaditos, de charol y toda la cosa, con su cadenita y ahí llegaron los dos, eran novios. Y él sí quiso servir a Dios y ella no quiso. Y él, yo me hice muy amigo de mi hermano Francisco y yo recuerdo platicando con él, ¿no? Dijo, pues no quiere nada, hermano. Pues, ¿y qué vas a hacer? No, pues yo voy a seguir al Señor. Si ella no quiere servir a Dios. Y habló con ella y no quiso y hasta ahí llegó la relación. Un jovencito de 17 años en una decisión cortando a una muchachita, que ya tenían tiempo de novios, pero ahora él tiene un glorioso destino. Jóvenes, acuérdense del Señor, hagan decisiones no llevadas por la carne, no llevados por su corazón, hagan decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Uno de los grandes ejemplos de nuestro compañerismo, que alguien empezó a hacer buenas decisiones desde joven, fue nuestro líder, Pastor José Luis Gagiola. Él habla, ¿verdad? Él habla, ya nos puso unas fotos ahora sobre su vida cuando él empezó, cómo estaba chavo, y empezó a echarle ganas y glorioso destino. No todos vamos a llegar a ser un pastor José Luis Gagiola, ¿verdad? Un líder, pero todos podemos tener un tremendo destino. Usted puede tener un tremendo destino. En la Biblia tenemos a Daniel, que desde muy jovencito empezó a hacer buenas decisiones. Daniel 1:20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia, el que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Daniel, 10 veces mejor. En este momento Daniel era un jovencito. Aquí estamos hablando de Daniel 1:20, estaba jovencito. A lo mejor tendría unos 15 años, 16 años, no sé, pero estaba jovencito Daniel y era mejor, 10 veces mejor. Cuando creció, el rey lo tenía como el principal de sus funcionarios. Daniel 6:1-3. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Tremendo destino tuvo Daniel. Daniel 6:28. Y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Aquí dicen que él ya tenía más de 80 años. Él empezó de jovencito y allá a los 80 años está siendo todavía bendecido, está siendo prosperado. Servir al Señor no es irse a la ruina, joven. Es lo mejor que usted puede hacer. Hacer decisiones, venir a la iglesia, estar sentado aquí, puede que no sea servir a Dios. Servir a Dios es hacer algo para Dios, levantarse, tomar retos. Daniel fue prosperado, fue bendecido, Dios lo usó, fue puesto en puntos claves en el país. Fue casualidad que Daniel Dios lo usara y tuviera un tremendo destino. Nadie tiene un tremendo destino por casualidad. Miremos esta decisión que hizo de jovencito, Daniel 1:8. Como digo, aquí tendría algunos 14 años. Los estudiosos dicen que no tendría ni 15 años. Daniel 1:8. Y Daniel, estamos hablando de un jovencito, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Un jovencito de 15 años, vamos a ponerle 15 años, no menos. Él decidiendo no contaminarse, él no escuchaba predicaciones, no tenía la Biblia, no tenía una influencia allí, ninguna influencia. Él siempre decidió, él podía haber sido como los demás. Dijo, no, pues aquí yo he llegado cautivo y me están dando comida, me están dando todo, me están poniendo todo en charola de plata,
pues voy a disfrutarla, voy a aprovecharlo. No, él decidió guardarse. No es casualidad que Daniel fuera hallado 10 veces mejor que los sabios de Babilonia. Daniel hizo este tipo de decisiones toda su vida, se guardó limpio. Daniel 6:4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel también tomó la sabia decisión de apoyarse 100% en la oración. Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta la ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel, un tremendo destino. ¿Qué diremos de Timoteo? Ya lo hemos dicho muchas veces. Qué tremendo destino de Timoteo. La Biblia llama a los jóvenes a tomar decisiones para Dios desde su juventud. Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate, échale ganas. Entrégale tu vida ahorita, entrégale tu vida a Cristo, entrégale, no te resistas. No estés luchando contra Dios. Si estás luchando, te puedo hacer una pregunta. Si tú no quieres servir a Dios, ¿qué quieres hacer en la vida? ¿Qué quieres hacer en la vida? ¿Te has preguntado tú qué quieres hacer en la vida? Si no sirvieras a Dios, ¿qué piensas hacer en la vida? O cuando te casas, ¿qué piensas hacer con tu matrimonio? Yo antes de casarme, yo ya sabía qué quería hacer con mi matrimonio. Quería que Dios lo usara. Yo sí que me casé porque quería ser pastor, porque no podía ser pastor hasta que me casara. Yo quería tener un matrimonio para ser usado por Dios. Pero que usted si empieza a casarse, ya de Dios que se case. Pero ¿para qué quiere casarse? Está bien que usted no quiera ser pastor, pero lo quiere poner su matrimonio en las manos de Dios. ¿Quiere usted poner su matrimonio para que Dios lo use donde Él quiera usarlo? Sabio el joven que atiende la palabra de Dios y toma la decisión de servir a Dios, de vivir para Dios desde su juventud. La decisión más sabia que un joven y cualquier persona puede hacer es entregarse por completo a Dios. El rey David, siendo un adolescente, mataba leones y osos, y también cuando tenía unos 16 años mató a Goliat. A esa edad, a los 16 años, David había desarrollado una gran fe en el Señor. 1 Samuel 17, 36 al 37. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. David decidió poner toda su confianza en el Señor. Eso hizo que David llegara a ser el mejor rey de Israel y que su descendencia viniera el Cristo. Quiero concluir. Decida bien, decida pronto, decida desde joven, decida desde ya. Decida, a la edad que usted tenga, decida bien. Usted y yo tenemos ese privilegio, usted joven o adulto, nosotros tenemos un privilegio de decidir bien porque nos predican, porque estamos en la iglesia, estamos en un ambiente, en una posición de decidir bien. Algunos, óigame bien, a una edad madura deciden mal. A una edad madura, de edad y madura en Cristo, o sea, de años en Cristo, deciden resbalarse. Otros deciden rebelarse. Otros deciden ya no hacer nada para el Señor. Deciden dejar de dar, deciden dejar de leer la Biblia, deciden dejar de orar. Todas estas son malas decisiones. Todas estas son malas decisiones. Deciden mal, decir, oye, yo no voy a hacer más, ya hice mucho, ahí estuvo, ya no voy a hacer más para el Señor. Me voy a sentar a descansar. Quiero cerrar con estos dos textos
que es Josué 23, 1, 2. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. ¿Por qué le leo esto? Porque Josué ya tiene 110 años y todavía le está sirviendo a Dios. Y Josué 24:15, aquí lo dice él: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es una buena decisión, ¿no? Servir a Dios, escoger. Siempre vamos a tener delante de nosotros un camino que tomar o una decisión que hacer. Yo le animo, decida bien. Todos los días decida bien, todos los días. Escoja bien, elija bien, porque una sola decisión puede desviar su camino a tener un mal destino. Hay que ir eligiendo bien. Gloria a Dios. Voy a pedir, ¿qué le voy a pedir? Mejor darle un aplauso al Señor Jesucristo.